No todos, nada más uno. Sí, ya vieron los semiarticular, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza? Bueno, si no me estoy equivocando, se forman miofibrillas, las miofibrillas forman miotubos, los miotubos forman luego filamentos, creo, y después ya se forma el músculo. Se van formando una serie, ¿no? Como un conjunto de fibras, ¿sí? Como si juntáramos muchos extremos de estambre, de un estambre grueso, y en un extremo se van a fijar y posteriormente este músculo se va a fijar gracias a un ligamento al hueso. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Entonces, si es músculo a músculo, generalmente son tendones, ¿no? Los que están uniéndose. Y el movimiento parte gracias a un uso muscular, ¿no? ¿O cómo se llama? Al aparato muscular de Golgi, ¿no? Algo así, ¿sí? Que es el que confiere el movimiento. Entonces, si el corazón es un músculo, ¿cómo es que logra que todas sus células estén interconectadas para llevar un potencial de acción o un estímulo y todas las células vayan en secuencia, despolarizando primero aurículas y posteriormente ventrículos para que sea un gasto cardíaco secuenciado? ¿Cómo es que lo logra hacer si es una bola compacta de músculo? ¿Cómo lo logrará hacer? ¿Cómo es que se organiza el corazón? Entonces, pues esta clase tiene esa finalidad, que entiendan cómo se está organizando el corazón y cómo se va organizando de tal manera para formar aurículas, ventrículos y lograr que el estímulo inicie en aurículas, termine en ventrículos y después se repolarice. Y logre, mediante esa función de despolarización, que se despolaricen aurículas, se contraigan, liberen sangre, la vacíen hacia ventrículos y posteriormente los ventrículos se llenen y durante una fase del ciclo cardíaco se contraigan y expulsen su contenido a pulmón o a todo el sistema. Esto lo hace gracias a una secuencia. No todas las cámaras se despolarizan al mismo tiempo, van una por una y en forma secuenciada. La aurícula derecha se despolariza primero y a los 20 milisegundos se despolariza la aurícula izquierda. No es al mismo tiempo, van secuenciadas. Esto es muy importante que lo entiendan. Y pues obviamente nosotros lo tenemos que entender y debemos de conocer cómo es la configuración interna de las aurículas, qué similitudes hay entre ellas, en qué se parecen, qué diferencias guardan, que ya ustedes han podido apreciar que sí tienen diferencias, ¿verdad? Tienen algunas de las que hemos visto hasta ahorita. Y vamos a ver la configuración interna de los ventrículos, igual. ¿Qué similitudes hay entre ellos, en qué se parecen y qué diferencias existen entre ellos? En cuanto a las similitudes, los dos tienen forma de cono, ambos. Aunque se dice que el ventrículo derecho es más como una pirámide y el ventrículo izquierdo es más que como un cono, pero igual para fines académicos se considera que los dos tienen forma de cono. Los dos tienen orificios en la base, orificios auriculoventriculares, y están provistos de un aparato valvular con un anillo fibroso que contiene este aparato valvular, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Ambos tienen válvulas semilunares o válvulas sigmoideas que van a vaciar el contenido de los ventrículos hacia la aorta y hacia la pulmonar. ¿Cuál es la aorta y cuál es la pulmonar? ¿Esta cuál es? Esa es la pulmonar. Eso, y esta es la aórtica. Perfecto. Estas válvulas, todas vamos a ver que están revestidas en su parte interna por endocardio, que es la parte más interna del corazón.
Tienen 2 a 3 valvas. Las válvulas sigmoideas o semilunares tienen 3 valvas, que tienen características bien importantes y unos pequeños nódulos en el centro que se fijan cómo convergen para favorecer el cierre hermético de la válvula, y son como bolsitas, ¿no? Por eso tienen una cara axilisa y una cara fibrosa que permite la inserción de los músculos papilares en el caso de las válvulas auriculoventriculares. Vamos a ver que tienen un borde libre y la otra parte está adherido, ¿no? Está como que fijo. Y vamos a conocer cuál es la de ventrículo derecho y cuál es la de ventrículo izquierdo y cómo es que hacen su acción los músculos que se desprenden hacia unos pilares, membranosos que van a cada una de estas valvas. ¿Qué otras similitudes? Pues como les decía hace un momento, tienen la válvula pulmonar o aórtica, que tienen en su alrededor tejido conjuntivo, tejido conectivo que les sirve de sostén. Tienen un aparato valvular hecho por 3 valvas, cada una de ellas. Se conocen como válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. Tienen una cara axiloconvexa que les sirve como de bolsita, y una cara axiloconvexa que es la parte externa, y una parte cóncava que es la bolsita, ¿no? De cada uno de ellos. De ahí su nombre, que se conozcan también como válvulas que tienen forma de nido de golondrina. Quien ha visto un nido de golondrina, si se fija que es como una bolsita, así, que se fijan, ¿no? Las golondrinas se fijan en los extremos de las paredes altas y ahí es donde hacen su nidito, por eso se llama así. Vamos a ver, hace un momento les dije que si se fijan como en la parte central de unión de estas válvulas se unen herméticamente, y aquí se ve como una bolita. ¿Sí la fijan? ¿Sí se fijan que se ve como una bolita? Eso se conoce como nódulos. Para la aorta son los nódulos de Arancio, como está aquí. Para la pulmonar son los nódulos de Morgagni. ¿Ok? Entonces, Arancio, aorta. Morgagni, pulmonar. Y fíjense cómo sí son como unas bolsitas, ¿no? Como tienen una apertura, que este es importante fisiológicamente hablando, porque al momento que la sangre sale eyectada, algo que favorece el cierre de la válvula, además de las diferentes presiones que se manejan, es que va a haber un retorno fisiológico de sangre y va a llenar estas bolsitas, favoreciendo el cierre hermético. Y esos nódulos van a proveer ese cierre hermético, que ya no haya reflujo a través de esas valvas. Por eso es tan importante que estas valvas tengan el tamaño y dimensiones precisas. Cuando encontramos estenosis, ¿qué es estenosis? Estenosis quiere decir que un trayecto de un tubo, o en este caso como de una apertura, es más pequeño de lo habitual, por alguna malformación, por alguna lesión. Por ejemplo, la fiebre reumática, que generalmente va a lesionar los aparatos valvulares, lo que causa es lesiones en las válvulas auriculoventriculares. Al lesionarlas, pues favorece que la cicatrización forme tejido fibroso. ¿Y el tejido fibroso va a tener la elasticidad que tiene el tejido original? No, va a ser muy, muy rígido. Entonces eso va a impedir que la válvula realice su función como es adecuado. Entonces, cada vez que hay una lesión en un tubo, se puede favorecer la estenosis, y eso quiere decir que se reduce el diámetro de ese tubo. En este caso, se puede reducir el diámetro de las valvas. Por eso es tan importante que lo conozcamos, porque nosotros sabemos que al salir eyectada la sangre, maneja diferentes presiones, y esas presiones le ayudan al corazón a hacer su movimiento de bomba, su bombeo. Si estas aberturas o aperturas no tienen el tamaño adecuado, pues va a generar alteraciones en el flujo, ¿ok? Y se va a volver un corazón insuficiente. Por eso es importante considerarlo. ¿Qué otras similitudes tienen? Pues tienen en su estructura muscular, es de aspecto reticular anfractuosa, y van a formar columnas carnosas del corazón. Estos músculos, si ustedes se fijan, en esta imagen pues es muy de dibujo,
Pero en esta que es de Netter, fíjense bien cómo es un aspecto reticular y anfractuoso, y cómo la sangre cuando llega a cada una de las cámaras, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo, va modificando la estructura de las paredes. Eso es desde que el corazón se está formando, desde embriológicamente, ¿no? Desde la etapa embriológica. Entonces, ese flujo de sangre es el que modifica, ¿sí?, para que el corazón vaya teniendo la estructura para la cual fue determinado. Cuando llegue el momento de ver embriología, nos vamos a dar cuenta de que hay genes que se encargan de decir, tú vas a fabricar las válvulas auriculoventriculares, las vas a hacer que crezcan hasta determinado tamaño, hasta tales características, y hay otros genes que se encargan de frenar ese crecimiento. Entonces, pues vamos a ver que existen las columnas carnosas o músculos papilares de primer orden. ¿Qué características tienen los músculos papilares de primer orden? Pues tienen una parte fija a la pared ventricular, gracias a estos pilares tendinosos. De esos pilares tendinosos vamos a ver que de cada uno emergen cuerdas tendinosas, que es estas blanquitas que están aquí, y cada una de ellas van hacia la cara parietal de la válvula auriculoventricular para unirse a ella. Vamos a ver que en el caso del ventrículo derecho, pues siendo la válvula tricúspide, tiene 3 valvas. Por lo tanto, va a haber un pilar septal que va al septum o que se desprende del septum. Vamos a tener un pilar o un músculo papilar posterior o una columna membranosa posterior, y vamos a tener un músculo papilar o una columna carnosa anterior. Aquí está levantado, pero es básicamente esto. ¿Y de qué se encargan ellas? De jalar, de traccionar para que se cierre la valva en un momento del ciclo cardíaco, cuando termina la sístole. ¿Ok? Y obviamente favorecen la apertura cuando está en diástole el ventrículo derecho. Dependiendo del ciclo o la parte del ciclo donde encontremos el corazón, estas valvas van a permanecer abiertas o cerradas. Están cerradas durante la diástole del ventrículo, están abiertas durante la sístole. Otro tipo de columnas carnosas están las de segundo orden. Las de segundo orden tienen la característica que forman puentes, no van hacia las valvas, forman puente de una pared, de la pared anterior del ventrículo hacia la pared posterior o hacia el septum, ¿sí? Entonces, tienen la característica de formar puentes. Esta es muy importante. Esta es muy importante porque lo que va a hacer a nivel de ventrículo derecho, y ahorita la vamos a describir con mayor precisión, es que va a conducir el impulso eléctrico. Cuando vienen las de His, también que vamos a ver en un momento, por el septum se divide una rama para ventrículo derecho. Pero para que sea más efectiva y más rápida la despolarización de ventrículo derecho, el impulso viaja por este músculo, por esta banda, por este músculo papilar de segundo orden que se conoce como banda moderadora. Ahorita la vamos a retomar. Y por último están las columnas carnosas de tercer orden, que esto lo que hacen es como que se esculpen en la pared y forman una red, forman cavernas. Ustedes han visto o seguramente saben que cuando el mar llega o hay mar en una playa, bueno, en un lugar donde no hay playa, la fuerza del mar va golpeando la tierra y va esculpiendo la tierra, va esculpiendo la roca, la va modificando. Pues hagan de cuenta, es algo similar a lo que ocurre en este tipo de cavernas que son los músculos papilares de tercer orden. Entonces, si yo les preguntara las características generales de los músculos papilares de primer orden, sería que tienen columnas carnosas y emergen de ellos cuerdas tendinosas que van a cada una de las valvas. Segundo orden, forman puentes, tienen esa característica. Y tercer orden, se esculpen en la pared del músculo cardíaco y forman todas esas trabéculas que vemos aquí, ¿no? Y gracias a eso es lo que permite que el corazón se irrigue a sí mismo, se proporcione la sangre necesaria para realizar su trabajo.
Disculpe, ¿podrías repetir las de primer orden? Por favor? ¿Desde dónde quieres que repita? No, solo las de primer orden. Solo, perdón, ¿solo qué? Solo las de primer orden, por favor. Las de primer orden son aquellas, ¿sí? Columnas carnosas de primer orden que tienen pilares tendinosos de los cuales emergen cuerdas tendinosas que van a cada una de las valvas auriculoventriculares. La valva del lado derecho tiene 3 valvas porque se llama tricúspide y la valva del lado izquierdo tiene 2 valvas porque se llama mitral. ¿Saben por qué se llama mitral? Porque se parece a lo que usan los papas. ¿Mandé, Leilani? Porque tenía forma de mica, ¿no? Algo así, era algo Exactamente, ¿quiénes usan la mitra? Los padres, ¿no? Los papas. Los obispos, la mitra es así, ¿no? Como de 2 hojas, como un gorrito de 2 hojas, ¿no? Entonces eso se llama mitra, por ahí viene el nombre de mitral. Muy bien, Leilani. Entonces, vamos a ver ahora las diferencias entre ventrículos y vamos a empezar con ventrículo derecho. Dijimos que para fines didácticos tiene forma de cono, pero yo les precisaba que el ventrículo derecho tiene más forma de una pirámide triangular. Dijimos que tiene una válvula tricúspide que tiene 3 valvas, ¿sí? Y aquí está mal esto, perdón, quítenle lo de nódulos de Morgani, porque los nódulos de Morgani son de las válvulas sigmoideas o semilunares, no de las auriculoventriculares. ¿Sí? Eso no se lo modifiqué. Tienen 3 paredes, ¿sí? La pared anterior de la cual emerge un músculo papilar anterior, la pared septal del cual emerge un músculo papilar septal y la pared posterior de la cual emerge un músculo papilar posterior. Y cada una de ellas va a cada una de las valvas de la válvula auriculoventricular o tricúspide. ¿Sí? La sangre que entra al corazón y considerando que el corazón todo en su conjunto es una pirámide triangular, que la base está en la parte posterior y hacia arriba y va hacia abajo, pues entonces eso nos dice que la sangre entra en sentido horizontal y hacia adelante, ¿no? Como que va de atrás hacia adelante. El ventrículo derecho generalmente tiene 3 segmentos, o lo podríamos dividir en 3 segmentos. El segmento de entrada, que es la cámara de llenado o la cámara de entrada, donde básicamente localizamos a la válvula auriculoventricular. Un segmento apical, donde llega la sangre y se llena, y un segmento de salida. Importante, este segmento de salida va hacia lo que se conoce como la arteria pulmonar. Este segmento de salida se conoce como cono arterioso o también llamado infundíbulo, que es este que está acá, hacia acá arriba, ¿ok? Esta es la válvula pulmonar, entonces esto, y si se fijan, es como un triángulo, es un infundíbulo. Aquí, quien separa ambas cámaras, la cámara de entrada y la cámara de salida, es un repliegue muscular, ¿sí? Que se conoce como cresta supraventricular de His, espolón de Wolf o arco muscular superior, que es este de aquí arriba. Es el que divide la cámara de entrada de la cámara de salida o infundíbulo. También encontramos lo que hace un momento les había comentado, que es la banda moderadora, que es como, se ve como una Y, ¿sí? Esa banda moderadora, dijimos que es un músculo papilar de segundo orden porque forma puentes. Y tiene varios nombres. Se van a encontrar que muchas estructuras en cardio tienen muchos nombres. Por ejemplo, esta banda moderadora se llama trabécula septomarginal, cintilla arcuata o arqueada, o cintilla arciforme de Poirier. Pero con que me pongan o se aprendan el de banda moderadora, está bien. Lo que pasa es que luego hay, pues, personas que les pueden poner los otros nombres, por eso es importante que los reconozcan o que los tengan, ¿sí? Esta banda moderadora generalmente parte de la parte inferior del tabique interventricular, ¿sí?
con la pared libre del ventrículo derecho y lo que hace es conducir impulsos, los que le decía hace un momentito, ¿no? Conduce en forma más pronta los impulsos hacia ventrículo derecho para que se pueda despolarizar en forma más rápida. Después viene el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, pues una de sus principales diferencias es que también tiene una válvula auriculoventricular, pero esta válvula auriculoventricular solamente tiene 2 valvas. Por eso es que se dice que tiene forma de cono aplanado, y si lo vemos, pues sí, ¿no? Como que está aplanadito en la parte anterior y en la parte posterior. Obviamente tiene 2 músculos papilares de primer orden, de los cuales emergen esas barras o segmentos tendinosos, de las cuales emergen cuerdas tendinosas que van cada uno hacia la válvula. Esta es una válvula posterior y esta es la válvula anterior. Entonces, así es como se discurren. Algo importante también es que el ventrículo izquierdo, fíjense, vean, este es ventrículo izquierdo. Este es ventrículo derecho. Vean el grosor del miocardio. Este es ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo, vean cómo está más grueso el miocardio. ¿Por qué está más grueso? ¿Cuál será la relación? Porque recibe mayor sangre, Mándeme. porque recibe más presión y sangre. Exactamente, maneja mayor presión. La presión que va en el ventrículo derecho es más leve porque va hacia el lecho pulmonar. Si fuera una presión mayor, rompería los capilares a nivel pulmonar. Por eso debe de entrar en una presión mínima, ¿sí? Hacia el ventrículo derecho, mientras que la que maneja el ventrículo izquierdo pues va de 80 a 120 milímetros de mercurio, ¿no? Generalmente el ventrículo derecho no supera los 20 milímetros de mercurio, mientras que las de izquierdo va de 80 hasta 120. Entonces pues obviamente sale a una presión muy grande, o sea que este músculo, este miocardio del lado izquierdo trabaja más. Es como si yo les dijera, 2 semanas van a hacer pesas solamente con el brazo derecho. Van a hacer bíceps solo con el brazo derecho. Esta es su pesita, ¿sí? Ellos aquí, y van a hacer esto. A las 2 semanas, ¿cómo voy a ver ese músculo? Pues más hipertrófico, ¿no? Entonces, o si yo, o a alguno de ustedes, no sé si les ha sucedido, que se han lastimado alguna pierna o algún brazo y les ponen un yeso o una venda y dejan ese brazo inactivo durante cierto tiempo, a la hora que les quitan el vendaje o el yeso, ¿cómo ven su brazo comparado con el otro? Más delgadito. Se ve más flaquito, ¿verdad? Entonces, díganme una cosa, ¿con qué hago músculo? Si yo quiero tener músculo, ese es el corazón, y ya sé cómo funciona, pero si yo quisiera hacer músculo, por ejemplo, de bíceps, o de tríceps, o de piernas, o de glúteos, ¿qué necesito hacer? Estimularlo. ¿Mande, Alejandro? Estimularlo. ¿Cómo? Como poniéndolo a trabajar. Claro, ¿y cómo lo pongo a trabajar? El músculo de las pompas o de las piernas. Pues hago ejercicio, ¿no? El ejercicio adecuado para trabajar ese músculo. Por eso es tan importante hacerlo. Obviamente, si someto ese músculo a un peso mayor, como cuando usas pesas, el trabajo será más grande. Entonces, contéstenme, ¿funcionarán las bebidas altas en proteínas para hacer crecer el músculo? No. No. No funcionan. ¿Para qué sirve eso? Solo para dañar el riñón. El riñón no filtra proteínas, pero cuando recibe nuestro organismo una excesiva carga de proteínas, pues las tiene que tirar. Y al tirarlas lesiona el riñón. Por eso es tan importante no beber este tipo de bebidas altas en productos proteicos, ¿no? O altas en proteínas. Mucho cuidado con eso. Entonces, pues aquí tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Que no tiene mayor problema. Como que el que tiene mayores cosas es el ventrículo derecho. En relación a la configuración interna de las aurículas, ¿qué similitudes tienes? Pues todos para su estudio tienen forma de cubo, ¿sí? Se les estudian 6 caras. Generalmente sus paredes son más delgaditas, no son tan prominentes como las que vimos que tiene el miocardio de los ventrículos. Tienen orificios venosos
tanto de la vena cava superior como de la vena cava inferior y de las venas pulmonares, y también vemos los orificios auriculoventriculares, ¿no? Con lo cual se conectan con los ventrículos. Ojo, no tienen columnas carnosas. Los únicos músculos que tienen las aurículas son a nivel de las auriculillas o apéndices auriculares, ¿sí? U orejuelas, que son los músculos pectinados o pectíneos. Y ahorita vamos a ver por qué se llaman así. Pero las aurículas, por sí mismas, no tienen columnas carnosas. Su superficie es más delgada y es más suave. ¿Ok? Ay, nanita, esa tiene muchas cosas. Aquí están las seis paredes del cubo que forma la aurícula derecha, que es la que tiene mayores estructuras. En la pared externa, que es esta de acá, ¿sí? Que estamos levantando la orejuela, vamos a conocer estos que se conocen como músculos pectíneos o pectinados. Se les llama así porque se dice que tienen forma de peine. ¿Sí han visto un peine? Entonces, que corren en esa dirección, solamente tienen como dientitos que se van separando. Por eso se llaman así, músculos pectíneos o pectinados. En la pared interna, que es la que comunica con la aurícula izquierda, ¿sí? A través del surco interauricular, vamos a ver este remanente que se conoce como fosa oval. La fosa oval es el vestigio del foramen oval. En el momento de la circulación fetal, la sangre pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Posteriormente, ya cuando nace el bebé, ese orificio que es el foramen oval se cierra y entonces lo que queda es como una foseta y por eso se llama fosa oval. Alrededor de esa fosa oval, aquí no se logra ver bien, pero queda como un remanente, como una pared un poquito más gruesa. Se le conoce como limbo de la fosa oval o anillo de Bisons, ¿sí? Que es este que está aquí. Limbo de la fosa oval o anillo de Bisons. Y aquí, también en la aurícula derecha, vamos a encontrar una estructura importante que es el triángulo de Koch. Ahorita lo vamos a detallar un poquito más, o trígono del nodo auriculoventricular. Ahí, en esa estructura que está por acá abajo, es donde localizamos el nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular es el segundo nodo que va a conducir el estímulo eléctrico. El primero es el nodo sinusal. Posteriormente, bueno, el triángulo de Koch o trígono del nodo AB está limitado por el tendón de Todaro. Ahorita les voy a decir qué es el tendón de Todaro. Es una estructura que lo que se va a encargar es es como una continuación de la vena cava inferior y del anillo tebesiano, es decir, de la válvula del seno coronario que están acá abajo. Se forma como un repliegue muscular y eso se conoce como el tendón de Todaro. Se forma un triángulo entre este tendón de Todaro, que les decía yo que está acá abajo, la válvula septal de la válvula tricúspide, que está por acá, ¿sí? Y la válvula del tebesio, y ahí es donde localizamos a este nivel el nodo auriculoventricular. En la pared superior, que es en la parte de acá arriba, posterior, va a desembocar la vena cava superior, que no tiene válvula. La vena cava superior cae así, solita la sangre, no tiene nadie que la regule. Mientras que en la parte inferior, pues ya les dije hace un momento, ¿no? Sí desemboca la válvula, la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio, ¿sí? Aquí está la vena cava inferior y esto que está aquí es la válvula de Eustaquio, y al ladito está la desembocadura del seno coronario con su válvula de tebesio, ¿sí? Entonces, la desembocadura de la vena cava inferior se da en la parte inferior de la aurícula, en la cara inferior de la aurícula derecha, con su válvula de Eustaquio, y el seno coronario con su válvula de tebesio. En la parte anterior, que fue la que se levantó aquí, ¿sí? Que es la que tenemos levantada aquí,
vamos a encontrar el orificio, perdón, en la pared anterior, que es esta que está acá, vamos a encontrar el orificio de la válvula auriculoventricular o válvula tricúspide. Y en la parte posterior, de hecho muchos dicen que está en la parte posterior y cercano a la cara inferior, vamos a encontrar un relieve muscular, ¿sí? Que se conoce como crista terminalis o terminal, y ahí es donde se localiza el nodo sinoauricular. Entonces, si nos vamos a la parte posterior, pero hacia abajo, ¿sí? Lo podemos ver. Hay otra imagen donde se ve mejor. También encontramos una estructura que se llama tubérculo de Lower y que se dice que es como un engrosamiento que se da más o menos a la mitad entre las dos venas cavas, la vena cava superior e inferior, y es la unión de las mismas, de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y pues son todas las estructuras que se encuentran a nivel de la aurícula derecha. Esta imagen pues solamente nos hace referencia porque la estructura es importante, donde encontramos el triángulo de Koch o trígono del nodo auriculoventricular, que está limitado por el tendón de Todaro, que aquí está, ¿sí? La válvula septal, ¿sí? De la válvula tricúspide, ¿sí? Y la válvula de Tevesio. Entonces, aquí donde se forma este triangulito es lo que se conoce como triángulo de Koch. Y ahí es donde encontramos el nodo auriculoventricular, que es la segunda porción del sistema de conducción cardíaca. Ahorita lo vamos a ver. El primero ya dijimos que es el nodo sinusal, que está en la crista terminalis o crista terminal. La aurícula izquierda, pues la aurícula izquierda no tiene tantas cosas como la derecha. Vamos a ver en la pared externa los músculos pequeños, aquí se alcanza a ver un poquito. Vamos a ver en la pared interna, ¿sí? Una válvula o la impresión de la fosa oval con su válvula interauricular de Parchapé, o sea, del otro lado de la aurícula izquierda también vemos una parte de remanente y eso se conoce como válvula de Parchapé. En la parte superior, pues realmente no hay nada. En la pared inferior vemos el relieve de la vena coronaria mayor. En la pared anterior vemos el orificio de la válvula auriculoventricular y en la pared posterior vemos la impresión esofágica y los orificios de las venas pulmonares. Es todo lo que vemos, ¿sí? Es todo lo que encontramos en la aurícula izquierda. No tiene tanto problema o tanto nombre para aprenderse como la aurícula derecha. Y pues ahora vamos con los aparatos valvulares, ¿no? Y los aparatos valvulares, pues ya decíamos que es un anillo fibroso en la cual se van a insertar o se van a anclar de alguna manera las válvulas auriculoventriculares. ¿Esta en qué está? ¿En sístole o en diástole? Las auriculoventriculares. En diástole. En diástole. Pues si tratamos de aurículas, las aurículas están en sístole y el ventrículo está en diástole. Igual acá, ¿no? Si es aurícula, la aurícula está en diástole y el ventrículo está en sístole. ¿Sí queda bien claro eso de diástole y sístole? Sístole se contrae, libera sangre. Diástole se relaja, se cierra, se llena de sangre. ¿Ok? Y pues también vemos el aparato de las válvulas semilunares con sus nódulos, ¿no? ¿Estos nódulos cómo se llaman? Nódulos de... ¿Son los de Arancio? Arancio. Y entonces estos son los de Morgagni. Morgagni. Y fíjense aquí que están abiertas, cómo se alcanzan a apreciar más los nodulitos, ¿no? A mí me recuerdan, no sé si alguien de ustedes, a las mamás luego nos gusta usar de esos monederos que tienen como dos bolitas hasta arriba y se tuercen para cerrarlos, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que así son los nódulos, ¿no? De alguna manera se sitúan en posición tal que favorecen el cierre hermético de la válvula. Entonces, este armazón fibroso del corazón está hecho por tejido conectivo, tiene anillos fibrosos auriculoventriculares que están compuestos en mayor parte por fibras de colágeno,
con un espesor irregular, donde se van a anclar valvas, que es tejido conectivo envuelto por endocardio, con una cara trialisa y una cara ventricular rugosa, el borde libre y una base de anclaje al anillo fibroso, ¿no? La región más distal es la más rugosa y ahí se van a insertar las cuerdas tendinosas de los músculos papilares. Los anillos arteriales, el pulmonar y aórtico, son 3 arcos fibrosos unidos entre sí, son cóncavos y tienen un borde adherente para las válvulas sigmoideas. Este es todo el anillo fibroso del corazón y es independiente al músculo, no es lo mismo, no parte de lo mismo. El músculo cardíaco se va organizando de tal manera que va a formar una banda y ahorita lo vamos a explicar mejor. El sistema de conducción cardíaco, ¿por qué es tan importante que lo conozcamos? Pues porque es el que se encarga de proveer de estímulos eléctricos que van a viajar en todo su trayecto, en todo su recorrido, para lograr despolarizar el músculo cardíaco y lograr que haga sístole o que haga diástole. Entonces, el primer segmento del sistema de conducción cardíaco lo encontramos en el nodo sinoauricular, que ya dijimos que está en la cresta terminalis. Ajá. Y está muy próximo a la desembocadura de la vena cava superior. De aquí, este nodo sinoauricular va a dar un haz hacia la aurícula derecha. Y en la hacia la aurícula izquierda. Y en la aurícula derecha nos va a dar 3 haces internodales que se van a conectar con el nodo auriculoventricular que se encuentra en el triángulo de Koch. De ahí, ¿sí? Va a dar un haz de His, una rama única. Esta rama única se va a dirigir hacia el tabique interventricular o hacia el septum interventricular, donde se va a dividir en 2. La rama derecha del haz de His y la rama izquierda. La rama derecha dijimos que la única división que tiene es las ramitas que van a ir por la banda moderadora para conducir mejor el impulso eléctrico. La rama izquierda se va a dividir gracias a que el miocardio es muy grueso, como ya veíamos en el ventrículo izquierdo, se va a dividir en una rama o un fascículo anterior y un fascículo posterior para lograr que todo el músculo se despolarice en forma óptima. Y de ahí va a empezar a dar estas fibras que se conocen como fibras de Purkinje. Obviamente es automático el impulso cardíaco, se empieza a despolarizar las aurículas, 20 milisegundos después la aurícula izquierda y posteriormente va viajando el impulso para lograr despolarizar los ventrículos. Aquí lo vemos un poquito más claro, ¿sí? Es el nodo sinusal, también conocido como nodo sinoauricular o nodo de Katie-Flat, que está en color azul. Aquí es muy fácil, aquí lo vemos sin ningún tipo de problema, ¿ok? Este nodo sinusal les dije que a nivel de ventrículo derecho nos va a dar 3 ramas o 3 haces internodales que se conoce como el tracto internodal anterior, ¿sí? Que está en color rosa, que es el haz de Bachmann. En morado tenemos el tracto internodular mediano y en rojo, el mediano se llama Kenkerbach y el posterior que se conoce como el haz de Torel, que está en rojo. De ahí todos se van a unir al nodo auriculoventricular. Aquí a nivel de electrocardiograma vamos a ver que hay un retraso fisiológico para que se logre despolarizar la aurícula y el impulso llegue hacia ventrículos y llegue el impulso hacia este nódulo auriculoventricular que también se conoce como nódulo de Ashok-Tawara. Y de ahí va a dar la rama derecha, que ya vimos que solo da una pequeñita rama para la banda moderadora, y la rama izquierda, que da el fascículo anterior y el fascículo posterior. Y se me olvidaba alguien. El nodo sinusal también nos da una rama, ¿sí? Una rama para la aurícula izquierda, que se conoce como fascículo de Bachmann. Y así es como está distribuido
el sistema de conducción. Algo muy importante que vamos a ver cuando llegue el momento de ver histología es que las células cardíacas, de acuerdo a su función, van a tener una estructura histológica bien determinada y bien precisa, ¿sí? Generalmente las células que conforman el sistema de conducción, pues obviamente no tienen proteínas contráctiles porque en realidad no las necesitan. Ellas solamente se encargan de conducir el impulso eléctrico. De ahí que se les conozca también como células conducentes, conducen el impulso eléctrico. Sus núcleos las células son más alargadas, sus núcleos son más pequeños y otro tipo de características que tienen. Comparadas con los cardiomiocitos o con las células cardíacas contráctiles, pues obviamente las células contráctiles son más, tienen mayor cantidad de mitocondrias y además tienen mayor cantidad de proteínas contráctiles porque obviamente ahí es donde se realiza la función de contracción-relajación. Y pues esta imagen, para lo único que nos sirve es para ver cómo a nivel del subendocardio, ¿sí? Es donde localizamos el nódulo auriculoventricular en este corte lateral del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, cómo da el asa auriculoventricular, ¿sí? Cómo da ese fascículo derecho y cómo pasa a través de la trabécula septomarginal o cinquilla arcuata o banda moderadora que ya hace un momento les había dicho. La despolarización del corazón va de subendocardio a subepicardio, es decir, va de adentro hacia afuera. Y esta es la imagen para ver la rama izquierda de las de His, cómo se divide ese fascículo izquierdo, nos va a dar ramas anteriores y ramas posteriores para que se encarguen de despolarizar todo el ventrículo izquierdo, que como ya dijimos, es más grande en grosor y pues en cierta medida en tamaño, ¿no? Y pues hace un momento les comentaba yo que cómo es que se organiza el músculo. Si se fijan la tarea muy grande que tiene el músculo cardíaco, hace un momentito que decíamos del músculo esquelético, dijimos, su compañero nos decía que se va organizando por filamentos, por miofibrillas, todas se van uniendo, se van uniendo muchas, ¿no? Para formar un músculo, ¿sí? Van longitudinales. Pero el tejido cardíaco, ¿cómo se encuentra o cómo se organiza? Pues básicamente el tejido cardíaco se encuentra constituido por células mononucleares, quiere decir que tienen uno o dos núcleos, que aquí las vamos a ver. Anteriormente se les decía que era un sitio funcional. ¿Qué quiere decir que es un sitio funcional? Que así como que era una gran malla de músculo, que conducía el impulso hacia todas direcciones. No, hoy ya se vio que son células que se les comenta o se dice que son células de tipo apantalonadas, como que forman un pantalón, que dan interdigitaciones y que se van conectando una con otra, así como mis manos, como si fuera una gran red, ¿sí? Y se van organizando y poseen características bien precisas a diferencia de las células de músculo esquelético. Se van bifurcando, como aquí lo vemos. Esto que vemos aquí y en su momento en histología lo vamos a tratar con más detenimiento, son los discos intercalares que tienen la función de unir célula a célula mediante unión mecánica, pero también mediante unión iónica a través de las uniones gap. Y las uniones gap lo que van a favorecer es la intercomunicación celular a través de iones, van a permitir el paso de iones para que la célula logre despolarizarse. Y pues obviamente si la célula se contrae y se relaja, pues va a hacer que el músculo de alguna forma se estire, ¿no? Se estire y pues tiene que tener la sujeción adecuada para impedir que esa célula muscular o que ese músculo se rompa. Por eso es que debe de unirse en forma bien precisa. Las células se van bifurcando para formar una red única, ¿sí? Y van a dar múltiples empalmes celulares como los que se muestran aquí abajo, múltiples empalmes celulares que se van a encargar de transmitir el impulso eléctrico célula a célula, de una célula a otra y en todas las trayectorias para facilitar una contracción sincrónica, secuenciada y adecuada en tiempo, para favorecer que el corazón haga su función de bombeo.
Entonces, con esto, si nosotros nos dice que las células se van uniendo una a la otra, nos dice que se va a formar una gran banda, una banda muscular. ¿Alguna vez le ayudaron a su mamá o a su abuelita a enredar un estambre o a enrollar un estambre? ¿Nunca? Una bola de estambre Sí. que la fueron enrollando. Pues imagínense que eso se forma con todas las células del corazón. Entonces, se dice que los fascículos musculares espirales forman una estructura continua en forma de una banda que une funcionalmente el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y permite la transmisión de la fuerza contráctil. Se dice que las células o la banda o la parte de la banda, miren, esta es nuestra parte de la banda, ¿sí? Donde acá vemos que es arteria pulmonar, ¿sí? Acá vemos que es la arteria aorta, o sea, la banda se inicia en arteria pulmonar y va estirándose. Y cada segmento nos va a dar una parte del corazón. Entonces nos dice que las bandas o las fibras musculares en ventrículo derecho se van a exponer en forma de circunferencia y longitudinales, o sea, van a ir así alrededor, pero también van a ir hacia abajo, formando lo que es el ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo se caracteriza por una orientación más oblicua, ¿sí? Y por fibras superficiales y longitudinales que van a formar el subendocardio y circunferenciales que van a formar el miocardio. Generalmente esta banda, hagan de cuenta que este es nuestro estambre, empieza a dar una lazada de la arteria pulmonar para formar ventrículo derecho, mientras que el ventrículo izquierdo va a dar dos lazadas y posteriormente se va a insertar en la aorta. Entonces es una gran banda de músculo que da una vuelta para formar ventrículo derecho y cuando forma ventrículo izquierdo lo hace así, pero también lo hace a lo largo para formar el ápice. Esto se conoce como el modelo muscular de Torres-Wasp, del doctor Torres-Wasp. Él lo que hizo fue ver cómo se organizaban todas estas células y llegó a esa conclusión que es una gran banda muscular continua que se inicia en la raíz de la arteria pulmonar y termina en la aorta, se inserta en la arteria pulmonar, da una lazada basal que origina ventrículo derecho y da una doble vuelta basal y en el ápex que forma ventrículo izquierdo. Por eso lo vemos aquí. Esto es ventrículo derecho, mientras que esto es ventrículo izquierdo. No solamente da la vuelta en la base, sino también en la punta para terminar su inserción a nivel de la arteria aorta. Los músculos que conforman las aurículas actúan en forma independiente, pero cercanas al músculo ventricular para conducir el impulso eléctrico y lograr que éste se lleve hacia todas las células musculares. ¿Se entendió? Ya se durmieron. Hola, hola, Pues hola. Sí, sí, con, entendió, con doctora. checarlo otra vez, estaría bien. Ok. Entonces dijimos, es que mi compu se me apaga y se me prende, pero creo que ustedes sí me pueden ver. Hagan de cuenta que cada una de mis manos es una célula, un cardiomiocito contráctil apantalonado. Es decir, ¿por qué se le dice apantalonado? Porque forma como un pantalón. Entonces, las células del músculo cardíaco, todas se van uniendo, todas, como si fuera un sinsitio funcional, como si todas hubieran salido de la misma masa de carne, para que me entiendan, la misma masa de músculo, pero no es así. Cada célula actúa en forma independiente. Entonces se van uniendo de esta manera y ya que están todas juntitas, si yo lo extiendo, a lo mejor se forma una gran red de músculo. Pero lo que hace el músculo cardíaco es que todas esas células se organizan en una gran banda. En una banda muscular, ya que se organizaron todas juntitas, ¿sí? Hagan de cuenta es esto. Y se forma una banda. Todas estas es nuestro músculo cardíaco y nuestras células cardíacas organizadas. A nivel de la arteria pulmonar va a dar una vuelta para formar ventrículo derecho.
y a nivel del ventrículo izquierdo va a dar una vuelta basal y otra hacia el ápex para terminar el extremo distal de esa banda muscular insertándose en la aorta. Esto es importante porque al momento que veamos gasto cardíaco y hemodinamia, nosotros vamos a ver que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se despolarizan casi al mismo tiempo, pero es secuencial. No se despolarizan en el mismo momento que la aurícula. Mientras la aurícula se está contrayendo y está vaciando sangre, el ventrículo se está llenando. Entonces, por eso es que tienen que tener una distribución muscular diferente. Porque si bien es el mismo impulso eléctrico que va a despolarizar unas y otras células, no puede hacerlo al mismo momento. Entonces, el doctor Torres Guast, cuando se encargó de desenrollar el corazón, como se ve en la imagen A y en la imagen de acá abajo, ¿sí? Empezó a desenrollarlo y se dio cuenta de eso, que es un gran músculo que se organiza en las células en un tipo de banda para funcionar en forma secuenciada gracias a un estímulo eléctrico. No sé si eso querían que explicara o algo más sobre el modelo. Si ustedes se fijan, pues cuando nuestra piernita, por ejemplo, ahorita que hicieron la yoga, ¿no? Cuando decía Elena, ponte en el perro boca abajo, que es cuando ponen los brazos hacia adelante y levantan los isquiones y la cadera hacia arriba y se ponen como en una V invertida, pues eso lo hacen gracias a que sus músculos esqueléticos son voluntarios. Ustedes le dieron la orden de que se movieran. El estímulo llegó a su centro integrador de la cabeza para originar el estímulo que fuera y les dijera a esos músculos que se movieran para iniciar el potencial de acción, ¿sí? Y eso logró el movimiento de ese músculo. En el corazón no es así, en el corazón es en forma automática. Llega el estímulo gracias al sistema nervioso autónomo y es el que hace que las células se vayan despolarizando cavidad por cavidad. Y ya dijimos que el corazón tiene 4 cámaras. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que los músculos del esquelético, de las piernas, de los brazos, se organicen todos en miofibrillas? Permítanme tantito, es que alguien toca acá. ¿Sí? Creo que ya se fue. Doctora, tiene cerrado su micrófono. Gracias. Todas las miofibrillas, nos comentaba su compañero, del músculo esquelético se van organizando una sobre la otra para formar un músculo que se va a insertar en un aparato de movimiento que está conectado al sistema nervioso, ¿sí? Voluntario. Va a hacer que se mueva ante algún estímulo, pero el corazón no hace lo mismo. Entonces, se descubrió eso, que todas las células del corazón se van organizando una a una para formar una gran banda y esa banda va formando cada uno de los ventrículos y las aurículas se forman en forma independiente. ¿Ok? ¿Queda un poco más claro? Y gracias a eso es que se da la contracción sostenida, sistematizada y secuencial. ¿Sale? Entonces, si tú lo comparas con el músculo esquelético, pues ya lo entiendes mejor, ¿no? Porque efectivamente todas esas fibrillas que forman un músculo van a insertarse mediante un ligamento al hueso, o si se van a insertar a otro músculo mediante, ¿cómo se llaman? Tendones, para favorecer el movimiento. El músculo no anda solito ahí como si nada, ¿verdad? Tiene que unirse para favorecer el movimiento. ¿No? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, ¿Todo está no, bien? gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, pues con esto daríamos por finalizada la clase de hoy.
el próximo jueves. Fíjense si nos está dando tiempo. Qué bueno porque tenemos ahí 1 o 2 lunes festivos para adelantarnos un poquito. Si están de acuerdo, para que ustedes tengan un poquito de más tiempo para su exposición, yo doy el próximo jueves embriología, ¿sí? Y doy leyes de distribución arterial. ¿Sale? Se supone que embriología viene después de arterias y venas. Pero como tenemos tiempo y como se me haría muy mala onda decirles el jueves ya expones, pues mejor yo doy embriología, que es un poquito separado de arterias y venas, y le doy leyes de distribución arterial, y así el lunes siguiente empezarían ustedes con las exposiciones. ¿Sale? Recuerden lo que les dije, si son 6, como somos muchos, si son 6 integrantes del equipo, entonces pueden dividirse y 3 nos dan el mapa conceptual de la arteria o del sistema arterial que les haya tocado, y la otra mitad da la parte venosa. Y así pues creo que el trabajo se divide bastante bien y no están todos hablando media palabra en la exposición, ¿no? Entonces, en un momentito hago la selección de equipos y se las mando, ¿no? Denme oportunidad, hoy sí ha estado medio movido, prometo que no pasa de hoy. Se las hago para que tengan el tiempo de hacer su mapa conceptual. Recuerden que es un mapa conceptual, no nos vamos a hablar de trayectos, solo vamos a hablar de la rama principal, las colaterales principales, el sitio de irrigación y pues sería bueno poner algún tipo de enfermedad que pudiera afectarlo, ¿no? Sin que se vayan muy hacia adentro y pongan enfermedades de las menos comunes que existen. Lo más común que le pudiera pasar a esa arteria. Si no le pasa nada, pues qué padre, ¿no? Quiere decir que está bien protegida. ¿Sale? ¿Dudas? Yo, doctora, es que yo no estuve en la primera clase, entonces las exposiciones se van a manejar así. Por ejemplo, si nos toca un equipo, no sé, miembro inferior, se va a manejar que se va a dar tanto el sistema venoso como la irrigación. No, vamos a empezar con arterias. Qué bueno que lo mencionas, Brenda. Vamos a empezar con arterias de cabeza o de corazón, cabeza, extremidad superior, abdomen, extremidad inferior, arterias, y acabaríamos con extremidad inferior. Entonces a ese equipo, pues le tocaría extremidad inferior arterial y extremidad inferior venosa, porque vamos de regreso. Ajá. Para que se entienda mejor el drenaje. Entonces así iríamos en esa secuencia. De tal manera que el que empezó con corazón terminaría, ¿no? Sería el último equipo en decir drenaje del corazón, ¿no? ¿Sale? Ok, sí, gracias, doctora. Los que están nuevos, ¿quiénes son? Porque hoy entraron muchísimos, ¿no? ¿Cuántos somos? 41, 39, ¿no? ¿Alguien que no se haya presentado? ¿Ya están todos presentaditos y demás? Ok, entonces lo que hemos acordado como grupo es que el que quiera entrar a la 1:05 tendremos una sesión de ejercicio, así como hoy. A la 1:15 empieza el ingreso para los demás. Es voluntario, no es a fuerzas. Quien diga, ah, pues yo voy a entrar después, entra después. Hoy no sé si algunos de los que estaban en sala de espera querían entrar a la sesión de actividad física, pero es que no podía dejarlos entrar porque ya habíamos empezado. Entonces, pues tenía todos sus compañeritos ahí bien activos y ni modo que pusiera pausa para que entraran los demás. Recójanse su cabellito cuando hagan actividad, por lo menos con una donita que después se pueden quitar para que no les estorbe. Y muchas gracias por hacerlo. Es una buena actividad que les va, Isaí, no hiciste ejercicio, pues llega temprano. Es importante que lo hagan porque créanme, se van a empezar a sentir mejor. Ustedes van a notar los cambios. Ya si vamos a mitad de semestre y me dicen, doctora, ya nos chocó esto, también, ¿eh? No somos cuadrados. La vida tiene muchos cambios y hay que adaptarnos a ellos. Si ustedes me dicen, es que nosotros quisiéramos meter mejor una clase de 10 minutos de baile porque la yoga nos cansa, igual la metemos. ¿Sale? Entonces,
Estamos para apoyarnos. Es una situación difícil la que estamos viviendo con esto de la pandemia. Tenemos que animarnos de muchas maneras. Y vernos bailar, vernos hacer actividad física, yo creo que es un buen estímulo. No sé, igual puede ser otro día contar un chiste, ¿no? ¿Sale? Pero para eso estamos, ¿ok? Cuídense mucho, que sea un buen inicio de semana. Nos vemos el jueves. Gracias, Bye. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Nos vemos. Vamos. Gracias, doctor.